Los miembros numerarios de la Academia Mexicana de la Lengua tienen la obligación, por disposición estatutaria, de ofrecer periódicamente una lectura de su autoría, una exposición, una charla o una conferencia en las sesiones plenarias de la corporación que se llevan a cabo quincenalmente. Dichas lecturas dejaron de ser privadas y adquirieron un carácter público, con el propósito de cumplir de mejor manera su función de difundir el conocimiento, no nada más de carácter lingüístico, sino de la cultura en beneficio de la sociedad. La Academia Mexicana de la Lengua es una entidad plural integrada no solo por escritores, lingüistas o filólogos, sino también por filósofos, historiadores, abogados, científicos, médicos, arqueólogos, artistas, etc. En ella convergen diversos pensamientos, ideas, visiones del mundo y posiciones políticas, de manera tal que la Academia es una corporación garante de la pluralidad y de la libertad de expresión. Sobra decir que la responsabilidad de las presentaciones y de las conferencias que cada uno de los académicos presente en esta sucesión de programas tiene un carácter individual, que no necesariamente refleja la posición de la Academia, apolítica por definición. Voy a leer un fragmento de mi novela más reciente. Saldrá en un par de meses, publicada por Alfaguara. Su título es Radicales Libres. Obviamente el título tiene dos sentidos. Los radicales libres vienen del lenguaje de la química y son partículas inestables, de gran poder reactivo, de existencia independiente y sobre todo dan cuenta del inexorable paso del tiempo. Pero las radicales libres en mi novela son también tres mujeres, habla de tres generaciones, cubre 6 décadas de vida en México. Es la historia contada a través de estas tres distintas generaciones y básicamente se responde a la pregunta ¿qué nos pasó? Como es una novela de crecimiento, es difícil encontrar un capítulo que tenga un inicio y un cierre que dé cuenta de algo completo. Es parte de un todo. Entonces, yo les suplico que la escuchen así, de ese modo. No fue producto de un plan, sucedió, nos sucedió. Yo tenía 14 años y encontré a mi madre fuera de la casa. Estaba sonriente, preciosa, con cola de caballo, montada en la parte de atrás de una motocicleta Harley Davidson, abrazada a un hombre, diciéndome adiós con la mano. Se iba a Guatemala, se fue, nos dejó. La historia debiera terminar ahí. Sería una novela perfecta, con todas las de la ley. Hay enigma inicial, hay personajes, hay situación climática, hay drama. Pero no hay conclusión ni razones que expliquen por qué. No hay un esto es consecuencia de esto otro. La mínima advertencia de que tu mamá se va a ir. A veces pienso que todo lo que vino después es la verdadera novela. El hombre era su amante. Recuerdo que después de verlos partir me quedé pensando en la palabra amante. La conocí en teoría, pero no en la práctica. Pensé, tengo 14 años, no soy fea ni bonita, tengo barros en la cara y el pecho casi plano. Me entusiasma la idea de huir abrazada a la cintura de un hombre montada en una Harley Davidson. Recuerdo que también pensé, con esos indicios no voy a llegar a ninguna parte. Hasta entonces, yo había sido una adolescente en vías de transmutar en algo mejor, o eso pensaba. Pero un viaje, cualquier viaje, supone convertirse en otro, y a veces convierte en otros a los que se quedan. Su viaje me obligó a actuar en un teatro ajeno y por eso desde su partida empecé a vivir una vida que no era la mía. Mi madre me convirtió en Sherlock Holmes. De pronto, todo lo que me rodeaba se volvió un posible indicio. ¿Qué de todo lo que había ocurrido en mi infancia era ya un síntoma de que se iría? Y sobre todo, ¿qué de todo lo que hallara a partir de ese momento me serviría para encontrarla? Esto último me dio una cierta esperanza. Sin pensarlo 2 veces, entré en la casa y subí al piso donde estaba el cuarto en que dormía, cuarto que dejó hecho un caos. Ropa tirada por todas partes
el alajero revuelto, sus llaves, ¿por qué las llaves? El cajón de las medicinas abierto, ¿por dónde empezar? Sé que debía actuar de inmediato, pero algo me paralizó. Una orden extraña me dijo, hazlo y no te quites siquiera los zapatos. Así que me metí en su cama y me dejé envolver en su exquisito aroma de todo, que todo lo impregnaba, courage de printemps. Cubierta hasta la barbilla, mirando desde esa atalaya, recordé su forma de sonreír a medias, como si dijera, sí que me doy cuenta del desastre, pero eso qué importa. Su manera de sostener el cigarrillo y su predisposición única a la fantasía que la hacía llevar cualquier argumento hasta el absurdo. Yo no sabía aún hasta qué punto es importante sostener una ficción, obligarla a rebasar la vida cuando ésta se ha vuelto tan pesada que no hay otro lugar posible donde refugiarse. Pero sabía que imitar a quien admiras es haber hallado la mitad del camino hacia su encuentro, de modo que tomé una resolución. Me convertiría en ella. Usaría su maquillaje, leería sus libros apilados por todas partes, al grado de tener que saltarlos si querías pasar de un lado a otro de la casa. Son mis libros de cabecera, te decía, aunque no la hubieras visto abrir algunos por años. Los diálogos de Platón, los trabajos y los días de Siodo, las palabras de Sartre y de Nietzsche, más allá del bien y el mal. Lo que no me mata me hace más fuerte, escribió con lápiz en la primera página. Los leería en desorden, abriéndolos al azar, como un horóscopo o como el I Ching. ¿Qué me depara el día de hoy? Entremezclando su lectura con las cartas que le había escrito su amante, incluidos unos papeles prendidos con alfileres en un corcho que colgó en un muro junto a su cama. Una idea excelente, porque mientras yo fuera ella, ella estaría ahí conmigo y porque nadie podría culparla por habernos dejado, a mis hermanos y a mí. Tenía algo muy claro, que mi madre se hubiera ido no era su culpa, ni siquiera era algo malo, todo lo contrario, era excitante. Con un añadido, su vida maravillosa sería ahora la mía. ¿Cómo podía equivocarme? A mis 14 años era yo inteligentísima y tenía una lógica implacable. Pensaba, ¿cómo no va a ir todo mejor si su vida es apasionante y la mía aburrida? ¿Cómo no voy a ser feliz? Y tenía razón desde mi punto de vista. No hay nadie en su sano juicio que no sea feliz si está convencido de serlo. Estaba en la idea del plan, o muy cerca, cuando sonó el teléfono que estuve tentada a no responder, fiel a la costumbre de mi madre de nunca contestar, por la mera convicción de que la mayor parte de las veces la gente solo habla para interrumpirte. ¿Cómo están? ¿Bien? Era la tía Paula que hablaba para preguntar, o casi preguntar, porque invariablemente afirmaba lo que quería oír, solo que lo hacía en forma de pregunta. No me quedó más remedio que copiar los diálogos oídos a otros, que convertirme a partir de ese día en la copiona que ahora soy. Muy bien, gracias, tía. ¿Y ustedes qué tal? ¿Bien también? Fue un alivio sentir que las frases aprendidas sirven para seguir adelante, aunque no digan nada. Silencio. ¿Cómo se enteró de que mi madre se había ido? No tenía idea. Por supuesto, no lo habría revelado ni a ella ni a sus otras hermanas, todas vecinas. ¿Tienes ya quien pase mañana por Francisco y por Miguel? Soltó de pronto. ¿Cómo iba a tener si ni siquiera sabía que mi madre iba a irse? Bueno, es que no hay quien. Yo le hablo a tus primos para que lleven a tus hermanos a la escuela. Me quedé pensando unos instantes cómo seguir. Esa parte del guión ya no estaba escrita ni tenía palabras oídas que pudieran servirme. ¿Espero aquí a que los recojan? Dudé. Tú no esperas nada, tú te vas a la escuela, como siempre. Casi no lo pude creer. De modo que tendría que seguir mi vida de siempre, además de convertirme en mi madre, lo que no era poca cosa. Está bien, tía, te vemos aquí mi hermana y yo. ¿Cuántas veces, cuántos días nos iba a llevar a la escuela? No lo podía saber ni me atrevía a preguntarlo. Tal vez mi tía no se había enterado aún que mi madre se había ido para siempre. Hoy llamo a esto aprendizaje acelerado. Cada frase no dicha, cada alusión a la que a partir de ese día estaría expuesta encerraba un guiño, un código nuevo. Solo sobrevivirás si eres capaz de guardar el secreto. Como si una voz desde el más allá te dijera, nadie tiene que saber que tu madre se marchó. La vida no es una telenovela. Junto a este vinieron nuevos conocimientos, como la certeza de que habría muchas cosas que los demás se empeñarían en ocultar
y de otras que por más que me esforzara en saber, yo misma no sabría, o no entonces, al menos. Por ejemplo, no sabía que cuando yo pensaba en huir en una Harley Davidson abrazada a un hombre, era porque estaba enamorada no de él, sino de ella. De mi madre me gustaba todo: los ojos verdes rasgados, la nariz delgada y recta con la piel tirante en la punta, las manos largas y huesudas. Es muy raro ver que las manos de tu madre acaricien la cara de su amante, que le peinen la barba. Es raro también que los ojos que antes vigilaban todo hayan renunciado al mundo como si le dijeran: puedes seguir sin mí. Lo que un día pasó con los ojos, sucedió después con todo el cuerpo. Estoy pensando que en realidad pasó con cada parte de ella, y mis hermanos y yo no nos dimos cuenta de cuándo empezó todo esto. No supimos cuándo dejó de vernos, pero era claro que ahora solo lo veía él. Más raro todavía pensar en que desde que se fue ya solo vería a través de él. En su cuarto, donde antes hubo un crucifijo y su retrato de novia, ahora había un póster del Museo Cluny con la dama del unicornio sobre la cabecera. Cuando lo clavó ahí, su amante nos contó que el unicornio es una criatura que solo inclina su cuerno ante una joven virgen. También que mi madre tenía la piel tan delicada que se irritaba al menor roce y por eso él le daba lencería. Yo no conocía la palabra lencería, ni siquiera sabía que hubiera brasieres que se abrochaban por delante. En este y otros sentidos, el amante de mi madre fue un dechado de educación superior. Me clavó la curiosidad de saber cosas que no sabía y saber siempre más, y de querer vivir eso que sabía en carne propia. Un día entré al closet de mi madre a escondidas y me probé el brasier. Las copas quedaron vacías, como bolsas desinfladas. Intenté repetir dicha operación el día que se fue, pero el brasier, un delicado y minúsculo paño de encaje blanco, no apareció. No fue un indicio propiamente, tampoco, pero casi. Como la vida de mi madre era lo más interesante que hasta entonces me había ocurrido, decidí empezar a vivirla cuanto antes. Hice lo que ella habría hecho si hubiera tenido el menor atisbo de que alguien pudiera llegar. Me puse a hacer montones con las cosas y a esconderlas, como cuando ella hablaba de poner orden en la casa. Con que haya un orden visual que nos permita pensar con claridad, todo está resuelto. Ese era su lema. De más está decir que nunca hubo un orden visual. Cuando no fallaban la sala y un baño, fallaba el comedor. Hoy que te digo esto, me doy cuenta de que tal vez aquello fue otro indicio, pero ¿indicio de qué? Es demasiado tarde para saberlo. Entonces me limité a poner los zapatos bajo la cama, las cajas y alajeros en el closet y metí todo lo que estaba en la encimera dentro de los cajones. En realidad metí lo que cupo, pero quedaron fuera muchas cosas. 2 bolsas de lino con lavanda, el repuesto de las llaves, pensará no volver, de veras, monedas sueltas sobre el tocador y en el buró y sobre la base de la lámpara, un gato en miniatura con pelo natural, regalo de su profesora de francés, del que me deshice enseguida. Cuidado, cuando dos cosas entran en contacto, dejan rastro. La pista se encuentra en la relación que hay entre ellas. Lección número 1 de Sherlock Holmes. ¿Qué tenían que ver el horrendo regalo de su maestra parisina, el gusto de mi madre por la música de Georges Moustaki, mayo del 68, y la idea tantas veces repetida de que el amor solo podía venir de París? En ese momento creí que estaba a punto de saberlo. Éramos 8 primas entre todas. Los primos mayores eran 3. Había otros chicos, pero a esos no los cuento de momento porque no vienen al caso en esta parte de la historia. Vivíamos en la misma cuadra. Mi abuelo, que era un visionario, compró a precio de centavo unos terrenos pantanosos y fundó además de su casa una escuela, el Colegio Espíritu de México, que si alguien quiere saber dónde está, basta con que vaya al lado de Médica Sur, a un terreno bardado, dentro del cual todavía está su estatua, aunque están a punto de demolerla. Dicen que pronto será la ciudad de la salud a la que accederán los ricos porque este complejo médico compró los terrenos con todo y escuela. Lo raro es que hasta hace poco estaban en manos de un patronato encargado de no venderlos y de cuidar que el colegio asistiera a niños sin recursos o huérfanos. Mi abuelo fue un benefactor, pero no tuvo buen cálculo futurista. Hizo muchas cosas mal, por ejemplo, morirse y dejar los terrenos en manos de un patronato que se apropió de ellos.
Pero entonces, en 1968, el año en que el mundo nos cambió, vivíamos todos muy cerca y nos pasábamos las tardes y las vacaciones juntos. De modo que la vida de los primos, como si se tratara de la propia proyección en distintas edades, era la de todos y la de cada uno de nosotros. Y como la ilusión se funda en lo aspiracional, las menores suspirábamos por volver de la escuela y estar con las primas grandes y oírlas. Mis primas mayores habían sido elegidas como edecanes de la Olimpiada del 68 y las 5 menores mirábamos arrobadas sus vestidos cortísimos, blancos, con rayas verticales ondulantes, formando la frase México 68, como si ilustraran lo que años después nos dijeron en la escuela que eran las ondas del sonido y que aquello se llamaba efecto Doppler. Padrísimo. Parecía que al usar los mini vestidos mis primas se movieran aunque no se estuvieran moviendo. Los peinados eran también fabulosos, pelo largo y liso que se alaceaban con el turbante, un par de tubos gigantescos arriba de la cabeza y alrededor de esta muy apretado y húmedo el resto del pelo. Así que cuando tras una noche de sueños intranquilos como la de Gregor Samsa, mis primas de 16, 17 y 18 años se levantaban a despojarse de aquel tormento y las cabelleras caían como 3 cascadas perfectas, las menores las volvíamos a observar, pensando en qué suerte habían tenido y cómo a nosotras ya no nos tocaría maquillarnos los ojos con sombras blancas y centro oscurísimo, con el diseño del huevo, ni usaríamos esos zapatos tan modernos que les habían dado con el uniforme, un estilo no visto en México. Por no hablar de la misión que cada una tenía y que ellas nos referían con deleite, acompañar a los atletas y sentarlos en sus lugares en la alberca olímpica. No a todos los atletas, nada de los pesistas ni los de lucha grecorromana, por ejemplo. A ellas les habían asignado los clavadistas y los nadadores, los hombres con mejores cuerpos y mejor carácter y los más guapos de la creación, según nos decían y les creíamos. Nos imaginábamos a las primas grandes yéndose a recorrer el mundo tomadas de la mano de jóvenes espectaculares y tiernos, hablando lenguas extrañas en las que las palabras significarían cosas más grandes y mejores. Era emocionantísimo tener 5, 6, 7, 8 y 9 años y ser tan precoces. Era muy bonito vivir cerca de los primos en casas distintas en la misma cuadra, aunque todo lo que hoy se llama bullying y acoso y violencia de género y doméstica también existiera y tampoco nos diéramos cuenta. Los mismos primos que competían a escupir, nada más para escupirnos al menor descuido, y el amigo de ellos que le lanzó un chayote con espinas a una de mis amigas diciéndole, piensa rápido, y que ella cachó a tiempo y se espinó. Ese mismo que decía a las mujeres de más de 16 años, tienes la P en la frente, fue el que junto con los demás se salvó por los pelos de ser encarcelado en el 68. Es raro, ¿no? Es raro cómo alguien puede ser un villano y un héroe a la vez. Es tremendo cuando te das cuenta de que algunos de esos primos acudieron a la Marcha del Silencio y caminaron en la misma fila del rector Barrosierra con una cinta adhesiva en la boca. Y saber que estuvieron en la Plaza de las Tres Culturas y huyeron a tiempo junto con un amigo y un taxista, subió y los llevó hasta Tlalpan sin preguntarles nada ni cobrarles nada a los 4. Es rarísimo darte cuenta de que los mismos que te hacían ver tu suerte estuvieron allí diciendo 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros. Pero eso lo entendí hasta después. Entendí que se puede ser criminal y víctima en la misma historia. Después de aquel 2 de octubre, metidos en la troje, mis primos cavilaban. Luis González de Alba, el lábaro, no era un hombre feliz. Salvador Martínez de la Roca, alias El Pino, con todo y que hacía deporte, no era un hombre feliz. Raúl Álvarez Garín y Eduardo Valle no eran hombres felices. Marcelino Perelló, conocido del primo que estudiaba en la Facultad de Ciencias, era quizá un poco feliz, porque a él no lo arrestaron el 2 de octubre, sino que fue detenido cuando la policía allanó el local del Partido Comunista y liberado después. Por estar en una silla de ruedas, lo confundieron con Juan García Ponce, el escritor, y más tarde salió huyendo al extranjero. Eduardo Valle Espinosa, conocido como el Búho por miope, no era un hombre feliz. Y cuando lo detuvieron y le rompieron los lentes para dejarlo preso 2 veces,
según dijo el guardia de las manos blancas del batallón Olimpia, lo volvieron un hombre doblemente infeliz. Para Fermín, Luis Carlos y Guillermo no había ya gente feliz en el mundo, ni ellos pensaban serlo, ni lo sería ya nadie jamás. Así no, así como, con un gobierno opresor. Desde julio hubo varios estudiantes presos y a partir del 2 de octubre muchos más, algunos de los que fueron en agosto al Magno Reventón, pero ni siquiera muchos, ni remotamente la mayoría. Fumando cigarro tras cigarro y haciendo que nosotras, Poppy, Mosco y yo, fuéramos a la tienda del Visco por los refrescos, mis primos comentaban, negando con la cabeza, que seguro a otros los habían metido presos por pertenecer al CNH o por no pertenecer, que detuvieron a unos debiéndola y a otros sin deberla ni temerla. No tratándose de los líderes arriba mencionados, a los demás detenidos mis primos no los conocían, que si se los llevaron al campo militar primero y luego a Lecumberri, que para qué volver a la universidad si eso era hacerle el caldo gordo al gobierno. ¿Por qué ninguno es feliz?, se atrevió a preguntar Poppy, que además de ser la mayor de las chicas, era la más intrépida. ¿Cómo que por qué? ¿No oyes? La música de fondo, que no era ningún fondo, sino una presencia total a todo volumen, dejaba oír a los Rolling Stones. I can get no satisfaction, and I try, and I try, and I try. Un día lo vas a entender, niña. Te decían niña como si te dijeran tonta. Te decían tonta como si te dijeran disfuncional. Te decían disfuncional como si te dijeran mujer, chava, galaxia de otros espacios, años luz de distancia de la gente normal, siendo la gente normal ellos. De modo que antes de la partida de mi madre, y más exactamente antes del día en que mi madre me miró sonriendo de ese modo y me dijo, oye, tú podrías encargarte de todo, ¿sabes? Yo estaba resignada a que un día viniera lo peor, el día de tener que cerrar los ojos recargada en la troje, fume y fume, y sentir toda esa insatisfacción que ellos sentían porque eso era ser joven y crecer. No me quedaba claro, eso sí, cómo podía ser mejor mi destino infantil de desplazada, teniendo que traer a los primos grandes más Coca-Colas para sus cubas, o ir a comprar cigarros, o verme obligada a robarle los cigarros a mi tía si a los primos se les acababa el dinero, con tal de que me dejaran entrar a ratos con las demás a la troje, alfombrada de morado, a oírlos proferir frases proféticas. Todos queríamos estar ahí, los más chicos para curiosear, nosotras para repartirnos áreas elegidas y jugar a la casita, una forma siempre eficaz de ocultarnos de los demás, y los primos grandes para fumar, oír sus interminables discos y luego del 2 de octubre hablar de la desesperanza. Después de la manifestación y sin el menor atisbo de volver a la universidad, lo más natural para los primos grandes fue arrancar los plásticos de la tintorería que dispusimos nosotras como muros divisorios de nuestras distintas casitas, despojarnos de nuestra propiedad y reunir sus 3 cuerpos flacos junto a los de unos cuantos amigos, el Tierras, el Mejillón, la Camota, Carlitos Trasloceros y no me acuerdo quiénes más, a cavilar sobre lo ocurrido. Que se habrían atrapado a Leobardo y al Chale, que al Chale sí, seguro, y a Susana la otra, la llamaban así para distinguirla de mi prima mayor, Susana Patricia, a quien en realidad le decían Patricia, pero a Susana le pusieron así y así se le quedó. Que no sabían nada del Chapa ni de Valentín, menos del profesor ese de las prepas, al que alguno oyó que lo detuvieron, aunque antes lo destrozaron a patadas. Bueno, si era cierto que golpearon hasta los que salían de un festival en la Prepa 2, que ni a la manifestación habían ido, ¿cómo no iba a ser que los granaderos atraparan a todos los que asistieron a la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco a pedir un gobierno más justo? Y a otros que ni a la manifestación fueron, desde los que conmemoraban el 26 de julio hasta alguna de las señoras que se pusieron a recoger objetos pesados, macetas, contra los granaderos desde los balcones de sus casas en el centro. Como ya habíamos llevado lo llevable y no había pretexto para entrar a la troje a oírlos, Poppy decidió subirse a un tronco rebanado y husmear desde allí por una ventana para oír a los primos. ¿Qué están diciendo?, preguntó Mosco de parte de todas. Que el gobierno les está aventando a las señoras macetas en la cabeza. Nos miramos atónitas.
Vivíamos en un país donde no solo nos esperaba lo peor por crecer, sino que salir a la calle se había vuelto un peligro. Te aventaban macetas, sin contar con que a veces algún señor, un viejo puerco, de pronto se abría el cierre del pantalón y te enseñaba, por increíble que pareciera, el pito. Nos tocaron dos. Uno que manejaba una camioneta y nos llamó para obsequiarnos unos sobres de café legal, y otro al que entre más le gritábamos, más parecía alegrarse. Caray, ¿cómo íbamos a vivir con todo eso? Un mundo de absurdidad y grisura se abría como un mal sueño ante nuestros ojos. Al ver a las dos menores, Ana e Isa, jugando resorte y riendo a carcajadas al tratar de subirlo más allá de segundas, la rodilla, Poppy y yo pensamos, pobres, no saben lo que viene. ¿Por qué si podíamos oírlo todo o casi todo, entendíamos tan poco? Los 8 años son un sometimiento irrestricto al oráculo de Delfos. La pitia no te deja de hablar, pero casi nunca le entiendes. Los adultos vivían en un mundo de obstáculos que parecían sortear estresados. Mis primos solo hablaban de seres infelices. Mi tío Paco, el lector, cuando nos veía, nos recordaba que aprovecháramos porque estábamos en la edad en que aún no se pierden las ilusiones. Y yo pensaba, si esta es la edad feliz, la que me espera. Yo resentía los cambios, no solo los míos, sino los de los demás, y empecé a creer que oír otras conversaciones, lejos de ser el privilegio imaginado, era más bien una catástrofe. Es que ya te hiciste mujer. Oí que mi tía Poppy le decía a mi prima Mau en el baño con una tristeza infinita. ¿Y eso qué quiere decir?, preguntó la prima, que a veces llora sin saber por qué, como ahorita. La vida, otra vida, empezaba de nuevo a cada rato. ¿Por qué teníamos que sufrir ese infortunio? ¿En qué sentido era útil aprender si ese conocimiento se volvía obsoleto enseguida? ¿Por qué de todas las desgracias me había tocado la de nacer en un país donde apenas crecías algo espantoso ocurría? ¿Qué tenía que ver lo espantoso con ir a la universidad? ¿Qué había llevado a mis padres a quedarse en este país? Y si era cierto que iguales o peores cosas estaban pasando en otros, ¿qué los había llevado a tenernos a nosotros, sus hijos? Hasta ahí me atreví a pensar. Creo que si hubiera podido llegar más allá, me habría hecho atea. Pero en esos días yo a Dios le rezaba para que las cosas se compusieran. Padre nuestro que estás en los cielos, haz que mis primos se vayan de la troje. Padre nuestro que estás en los cielos, haz que no nos arrojen macetas. Padre nuestro que estás en los cielos, haz que a mi mamá la perdonen y la quieran mis tías. Tal vez éramos un experimento de nuestros padres dictado por órdenes superiores. Al fin y al cabo, había cosas que ocurrían con todo y su conocimiento y que ellos no podían evitar, como dar el permiso de hacer una gran fiesta y que mi madre asistiera a ella. A veces, mi tío, el abogado agrarista, sacaba de su biblioteca un libro, lo blandía frente a mí y me decía, algún día podrás leerlo. Luego de la fiesta llamada aquelarre en que todo empezó, el libro que me mostró fue Grandes Esperanzas de Charles Dickens. Gracias.